Entonces hoy hablamos de nunca olvides tu posición porque es la que te va a dar autoridad. Vamos a ir a segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 4. Dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Dile a tu vecino, tiempo de guerra. Que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, o sea, el balcón. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por ella, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Yo creo que la mayoría de nosotros conocemos bien esta historia de lo que sucedió, del gran pecado del rey David, entre lo que sucedió entre él y Betsabé. Yo he estado en la iglesia por 36 años. Conozco al Señor desde los 10 años. Ya saben mi edad. Y he visto cómo el pecado inmoral ha derrotado a algunos de los mejores y más fuertes líderes, predicadores, pastores, profetas, evangelistas, televangelistas, ¿sí o no? Lo hemos visto durante 36 años, los he visto caer. ¿Y dónde están hoy? Tenían grandes iglesias, grandes ministerios, grandes programas por la televisión, y hoy ¿en dónde están? Le sucedió algo parecido a lo que le pasó al rey David. Pero solo piensa por un minuto en quién fue el rey David. ¿Quién fue el rey David? Vamos a hablar de eso. David fue el niño pastorcillo que Dios tomó del campo y lo hizo rey. ¿Se acuerdan? Era un pastorcillo. Cuidaba las ovejas de su padre. Dios lo sacó del campo, de los pastos, y lo hizo rey. Él había aprendido a confiar en Dios luchando contra leones, osos, me imagino que serpientes y todo eso que puede aparecer en un campo. Y por esas luchas que él tuvo, que se enfrentaba al enemigo, él aprendió a confiar en Dios. Así es que aprendemos a confiar en Dios. Cuando vienen las pruebas, cuando vienen los ataques y nos defendemos, cuando tenemos la victoria, entonces aprendemos que sí podemos, que tenemos la fuerza de Dios y empezamos a confiar en Dios. David fue un hombre que confiaba en Dios porque Dios siempre le daba la victoria. Amén. Otro punto, estamos hablando de quién fue el rey David. Fue el quien se apresuró a enfrentarse a Goliat cuando nadie más lo hizo. Era un hombre valiente. Goliat tenía todo el pueblo atemorizado, pero David no le temía. Era un hombre valiente. Se apresuró y dijo, déjenme a mí, que yo sí puedo con este incircunciso. Vivió una vida de tal confianza en Dios que se negó a vengarse de Saúl. ¿Se acuerdan que tuvo una oportunidad de matar a Saúl? Mas no lo hizo, porque estaba confiado en Dios. Incluso cuando hubiéramos dicho que tenía todo el derecho de hacerlo, no lo hizo. ¿Sí o no? Sí tenía el derecho de hacerlo. Si Saúl lo estaba persiguiendo, lo quería matar, y él tuvo una oportunidad, lo tenía ahí de frente. Tuvo una oportunidad de derrotar a su adversario, a su enemigo, mas no lo hizo porque estaba confiado en Dios, porque tenía temor de Dios, porque él dijo, yo no voy a tocar el ungido de Dios. Se recuerdan que el Señor había ungido a Saúl como rey. David no era rey todavía, y tuvo temor de Dios y confianza en Dios. Tuvo temor de Dios y dijo, no voy a tocar al ungido de Dios. Y tuvo confianza en Dios porque dijo, aunque lo tengo aquí de frente, yo voy a confiar que Dios me va a salvar de las manos de mi enemigo. Amén. Seguimos hablando acerca de quién fue David.
a lo largo de su reinado se había resistido a todas las oportunidades para llamar la atención sobre sí mismo o hacerse más grande de lo que debería en sus propios ojos. Era un hombre humilde. Amén. No se las echaba de yo soy el gran rey David. No, era un hombre humilde. Fue humilde y generoso. Amén. Escribió las canciones cristianas más hermosas, las alabanzas más hermosas que cantamos hoy en día, los salmos, la mayoría de él las escribió. Ese fue el gran rey David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Y qué es ser hombre conforme al corazón de Dios? Es alguien que piensa como Dios, que siente como Dios y que quiere hacer la voluntad de Dios en todo momento. Amén. Ese fue el gran rey David. Sin embargo, aquí lo que acabamos de leer, vemos que el rey David hace algo tan malo, tan perverso y tan retorcido. Cometió adulterio, concibió un hijo con una mujer que no era la suya, mató a su esposo y después trató de encubrir ese pecado. Wow. Como una persona que tenía todos estos atributos que les acabo de leer, el gran guerrero, el gran rey, piadoso, hombre conforme al corazón de Dios, puede llegar a tal punto de cometer tan grave pecado ante los ojos de Jehová. Hombre que amaba a Jehová. Y las cosas que están escritas para nosotros están escritas, para que aprendamos de esto, para que aprendamos que así como le pasó algo así a rey David, fácilmente nos puede pasar a nosotros si no estamos apercibidos, si no entendemos, si no estamos concientizados que existe un enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Les decía la semana pasada que eso es bíblico, está en la Biblia, yo no lo estoy inventando, que la palabra dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién quiere devorar? ¿A los impíos? ¿A los que le sirven a él? No, te quiere devorar a ti, quiere destruirte a ti, a tu familia, a tu casa, a tu ministerio, a tu unción. Y si tú tienes conocimiento, si tú sabes esta verdad, que tienes un enemigo, entonces tú tienes que andar en todo tiempo ocupado en las cosas de Dios, apercibido, orando, porque hay un enemigo que te quiere destruir. No hay tiempo. No quiero decir que todo el tiempo estamos en batalla. Hay momentos de batalla y hay momentos de descanso. Pero el enemigo nunca descansa. Y aunque estemos en momentos en tiempos de descanso, siempre tenemos que estar pendientes que el diablo es muy sutil. Mira lo que hizo para que David cayera en esta trampa. Vamos a seguir. Aunque David cometió todos esos errores, esos pecados, sin embargo, fue un hombre de gran éxito. No se le puede quitar eso. Él es más reconocido por su éxito que por su pecado con Betsabé, ¿sí o no? Guerrero como él no hubo otro. Temible en batalla. Rey, sacerdote, profeta. Llegó al éxito porque David era un hombre de gran visión. Diga, visión. Visión, que amaba a Dios. Pero un día el cansancio y el desánimo llegaron a su vida. El cansancio y desánimo puede llegar a la vida de todos nosotros. Ha llegado a mi vida en ocasiones que he querido tirar la toalla, que he querido regresarme a trabajar para el faraón, como me dijo un día el Señor. Un día me dijo, ya no le vas a trabajar más a faraón, o sea, al mundo. Yo sé que muchos de ustedes trabajan para el mundo, pero yo tengo un llamado específico para trabajar en la obra del Señor. David perdió la visión, perdió el enfoque. Cuando perdemos la visión y el enfoque, se nos olvida nuestra posición. Cuando perdemos la visión y el enfoque, se nos olvida la posición. ¿Y qué dije yo que era la posición? La posición es quién eres tú en Cristo. Eres un gran rey, eres un sacerdote, amén. Eres nación santa, pueblo escogido, eres un hijo, amén. Cuando pierdes la visión y el enfoque, se te olvida tu posición, que fue lo que pasó con David.
nos desconectamos de la realidad de quiénes somos. Cuando perdemos el enfoque, nos desconectamos de la realidad de quiénes somos. Amén. La Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Dice que somos reyes y sacerdotes, que hemos sido llamados para grandes cosas. Amén. Que somos herederos, coherederos con Cristo. Y esta es nuestra posición. Esta posición es la que nos otorga autoridad en el reino espiritual. Cuando no conocíamos a Cristo, cuando éramos esclavos del pecado, éramos hijos de las tinieblas. Y esa era nuestra posición. Mas ahora hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz de su amado Hijo. Amén. Que les quede claro cuál es tu posición. Amén. En Cristo. A David se le olvidó quién era y cuál era su función. Porque a veces se nos olvida quiénes somos y qué es lo que debemos hacer. ¿Cuál es tu función? Se le olvidó cuál era su posición como rey. En lo que leímos al principio, en los versículos que leímos al principio, dice que era tiempo de guerra. Y los reyes iban a la guerra, era su función, era su deber. Decía, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Eso lo dice en la Biblia. Entonces, ¿era tiempo de qué? De guerra. ¿Y qué hacían los reyes en tiempo de guerra? Iban a la guerra, pelean, ¿sí o no? Entonces, David no quiso ir al frente de la batalla y envió a otros en su lugar. Y hace unos años atrás, mientras yo leía este pasaje, el Señor me decía, ¿sabes por qué David no fue a la guerra? Porque estaba cansado y aburrido de pelear. Estaba cansado y aburrido y mandó a otro. ¿Cuántas veces nos sucede eso? Viene el cansancio espiritual del ministerio. Se nos olvida nuestra posición y nuestro deber, nuestra función, y enviamos a otro. Decimos, Señor, que lo haga otro. ¿Nos ha pasado, sí o no? A mí me ha pasado. Amén. Estaba cansado y aburrido de tanto pelear. El cansancio trae desánimo y el desánimo trae desenfoque. Cuando el Señor dice que estamos en tiempo de guerra, los cansados son los primeros en desertar, ¿sí o no? Pero claro, ¿quién quería pelear cuando está cansado? Nadie, ¿sí o no? Entonces, hay algo que podemos hacer, porque el cansancio va a llegar a tu vida en algún día. El aburrimiento, el agotamiento va a llegar. Pero hay algo que podemos hacer para vencer esto, porque esto viene del enemigo. Porque eso fue lo que derrotó a David. El cansancio, el desánimo, el aburrimiento son espíritus que son enviados para atacar a los siervos de Dios. Pero hay algo que está en la palabra. La palabra tiene solución para todo. Yo encontré un versículo muy clave. Hay algo que nosotros podemos hacer. Vamos a ir al Salmo 92, versículo 10. Cuando estás cansado, mira lo que dice. Pero tú aumentarás mi fuerza. ¿Quién eres tú? Está hablando de Dios, Jehová. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Diga, aceite fresco. Lo que necesitamos es aceite fresco. ¿Para qué? Para que nuestras fuerzas sean aumentadas como las del búfalo. Entonces ahí está el secreto. Es el aceite fresco. Porque todos vamos a pasar por tiempos de estancamiento, de aburrimiento y de cansancio. Pero hay una solución y es el aceite fresco. Ahora vamos a ver qué significa el aceite fresco. Les decía que los cansados son los primeros en desertar en tiempo de batalla. Pero en vez de desertar en momento de guerra, tenemos acceso a ese aceite fresco. El aceite fresco es lo que aumentará tus fuerzas espirituales. Amén. En los tiempos antiguos, el aceite era usado en las lámparas para mantenerlas prendidas. Cuando el aceite se iba disminuyendo, la luz de la lámpara también iba disminuyendo, ¿sí o no? Hasta que la lámpara se acababa el aceite, se acababa la lámpara. Entonces había que poner aceite fresco en las lámparas para que volvieran a alumbrar. ¿Me están entendiendo, pueblo? Vamos a ver qué dice Éxodo 7:20. Y mandarás a los hijos de Israel. Este es el Señor dándole instrucciones a Moisés. Y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite
puro de olivas machacadas, porque así es que sale el aceite, es cuando machacan a las olivas. Dice, para el alumbrado, para hacer arder continuamente las lámparas. Las olivas se utilizaban para producir el aceite que alumbraba el tabernáculo. Se machacaban con piedras en tiempos bíblicos. Hoy esas olivas se machacarán en sentido simbólico con nuestras rodillas para producir ese aceite fresco que es la oración. ¿Me están entendiendo, pueblo? ¿Quieres nueva fuerza? Machaca las olivas. ¿Se acuerdan de esa canción que cantaba este muchacho dominicano? Machácalo, 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 machácalo. Amén. Machacar las olivas con las rodillas. Oración. ¿Me están entendiendo? Ese es el aceite fresco que necesita tu lámpara cuando te canses de pelear de esta batalla. Porque esto no es fácil. Vamos a ser real, vamos a decir la verdad. Esto del evangelio, de caminar por el camino angosto, no es fácil. Pero el Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros. Y Él nos da soluciones y están en la Biblia. Dice que es el aceite fresco que va a renovar tus fuerzas como las del búfalo. Pero al aceite hay que machacarlo. A las olivas hay que machacarlas para que salga ese aceite fresco. Y eso lo hacemos en las rodillas, mediante la oración. Amén. ¿Cuántos me están entendiendo? A través de la oración y la lectura de su palabra, mantendremos una comunión personal, íntima con el Espíritu. Por eso es necesario de continuo mantener la unción del aceite fresco. De continuo. ¿Recuerdan que las instrucciones para los sacerdotes era de echar el aceite, leña al fuego? ¿Cuánto? Siempre, de noche y de día, de noche, de día. Leña para el fuego. Así mismo nosotros tenemos que mantener ese aceite fresco de continuo. No es que voy a orar cuando esté en batalla y cuando ya superas la batalla, la victoria, entonces no, ya es tiempo de descanso. No, esto es algo de continuo, porque la oración es como el oxígeno que necesitamos para respirar. Amén. Es el oxígeno espiritual. Amén. Debemos pasar largo tiempo orándole, bendiciéndole, adorándole, o sea, machacando las olivas, produciendo aceite fresco para que nos alumbre el poder del Espíritu Santo, ungiéndonos y desatando las bendiciones que Él y solo Él tiene para nosotros. Amén. La unción del Espíritu Santo es la que libera y desata las bendiciones que estás buscando, que Él te ha prometido, que están en la Biblia para ti. Amén. Entonces, nosotros somos utilizados como lámparas para ser llenados con aceite fresco, para que de continuo estemos alumbrando la luz. Jesucristo dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Vuestra luz tiene que alumbrar delante de los hombres, dijo Él. ¿Para qué? Para que vean vuestras buenas obras. ¿Y para qué? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para eso tenemos que ser luz. Somos la luz del mundo, tenemos que brillar. La lámpara no puede estar sin aceite porque se va disminuyendo la luz. Y eso ha pasado hoy en día. Muchos cristianos apagados. ¿Dónde está la luz? Amén. Necesitamos todas las lámparas prendidas. Nuestras lámparas tienen que estar llenas del aceite para mantener esa llama ardiente continuamente. El aceite fresco renueva nuestras fuerzas espirituales para seguir luchando, soportar y vencer las pruebas que atravesamos. Cuando esto sucede, sentimos el respaldo de Dios sobre nosotros. Amén. Dándonos refrigerio. Entonces hay luz y hay esperanza. Cuando no hay luz, no hay esperanza. ¿Sí o no? Cuando perdemos el enfoque, cuando no sabemos quiénes somos, se nos olvida de nuestra posición como sacerdote, que tenemos que estar echando leña al fuego cada día y aceite a la lámpara. Perdemos la esperanza, como que nada nos funciona. Cuestionamos a Dios. Pero me prometiste que mis hijos iban a llegar a tus pies. Me prometiste una casa, me prometiste un buen trabajo, me prometiste los papeles y nada. Me prometiste la sanidad. Duró 2 años, pero llegó su sanidad. Amén.
No pierdas el enfoque, no dejes que tu lámpara se quede sin aceite, porque quedarás sin esperanza. Ahora, regresemos un poquito a lo que estábamos hablando del rey David. Hablemos un poco acerca del balcón. David dejó secar el aceite de su lámpara porque estaba agotado y cansado. Descuidó la llama que ardía en él. Perdió el fuego del Espíritu Santo. Perdió el enfoque y se le olvidó quién era él, el gran rey David, el gran guerrero de Dios, un sacerdote y verdadero adorador. Porque él también, aparte de ser un rey guerrero, es muy reconocido por ser un adorador verdadero. Amén. Cuando nos desenfocamos y olvidamos nuestra posición de sacerdote, le damos cabida a la carne. Y esto fue lo que sucedió con David. Cambió la batalla por el balcón. Dile que está a tu lado: no cambies la batalla por el balcón. ¿Y qué hacía David en el balcón? El balcón representa distracción o vacaciones. Cuando estás vacacionando, yo estoy inventando estas palabras, ustedes saben que mi español no es tan bueno. Vacacionando, vacationing. Te desconectas de tu realidad. ¿Sí o no? Cuando estamos en Disney World o en otro país vacacionando, te desconectas de tu realidad. Ya no eres Rosa la enfermera, ahora soy Rosa la turista. ¿Sí o no? Disfrutas de la vida y se te olvidan todos tus problemas. Y eso es bueno, debemos vacacionar de vez en cuando. Pero estoy hablando en términos espirituales, quiero que me entiendan. Pero hay un tiempo para vacacionar y un tiempo para guerrear. La palabra dice que hay un tiempo para todo. Amén. Y tenemos que conocer los tiempos de Dios. Tenemos que saber en qué tiempo estamos. Amén. Entonces, en las viviendas residenciales, el balcón suele usarse para tener una vista panorámica de lo exterior, para mirar qué pasa en la calle y disfrutar del aire libre. Entonces, el balcón representa la distracción y la tentación que el mundo ofrece. ¿Me están entendiendo? Cuando estamos en tiempos de batalla, el balcón no es lugar adecuado para el guerrero de Dios. Tenemos que conocer los tiempos. Era tiempo de batalla y el rey David andaba en el balcón, cuando los reyes se suponían que tenían que estar peleando. Porque en el balcón hay mucha distracción. El lugar adecuado en tiempos de guerra es el lugar secreto, no el balcón. Jesús dijo: cuando ores, entra en tu aposento, en tu lugar secreto, ¿y qué? Y cierra la puerta. No dijo abre el balcón. Amén. Cuando estamos en tiempo de guerra es tiempo de oración. Es tiempo de estar en el lugar secreto, con la puerta cerrada, no afuera en el balcón, con la puerta abierta. Y eso fue lo que hizo David. Dejó la puerta abiertota y se metió el enemigo. En tiempos de batalla no deberías estar mirando hacia afuera desde el balcón tratando de ver qué sucede en el mundo. Más bien, lo que debes hacer es entrar en tu sala de oración para intentar de averiguar qué es lo que está sucediendo dentro del mundo espiritual. Amén. Métete en ayuno, en oración, dile: Señor, ¿qué es lo que está sucediendo? Es tiempo de batalla, muéstrame, revélame. Aquí varias personas en estos días que el Señor ha anunciado que estamos en tiempo de batalla, me han llamado, me han mandado mensajes que el Señor les está revelando cosas tremendas, visiones, sueños que tienen que ver con lo que estamos atravesando. ¿Por qué? Porque han entrado en el aposento, han cerrado la puerta y han dicho: Señor, ¿qué es lo que está pasando en el mundo espiritual? Muéstrame. No están en el balcón: Señor, ¿qué es lo que está pasando por allá por el mundo? ¿Me están entendiendo? Amén. Hay un enemigo que está tratando de devorarte y destruirte, destruir, como decía, tu casa, tu negocio, tus hijos, tu ministerio, tu unción. Y estás tú ahí paradote en el balcón, perdiendo tu tiempo, distraídos con cosas pasajeras. Paradote, otra palabra que inventé. O sea, ahí bien parado. Ya están entendiendo mi Spanglish. Ok. David, el gran guerrero, se convirtió en David el vacacionante, el turista.
y su falta de compromiso lo hizo susceptible a las pasiones bajas. Se desconectó de la realidad de su posición y cayó en la sutil trampa del enemigo. Se entretuvo con la distracción que ofrece el mundo. Hoy yo te pregunto, ¿cuál es tu balcón? ¿El internet? ¿La televisión? ¿Navegar por el internet a tardes horas de la madrugada? ¿Los videojuegos? ¿Las vacaciones? La manera de resistir con éxito la distracción y las tentaciones de este mundo es estar ocupados con un propósito superior. Lo voy a repetir. Catch this. La manera de resistir con éxito la distracción y las tentaciones que el mundo te ofrece es estar ocupados con un propósito superior, con el plan divino que Dios tiene para tu vida. Amén. Es por eso que algunas personas son tan susceptibles, están aburridos, están cansados, no están viviendo la vida de valentía, porque se necesita ser valiente para vivir esta vida. Amén. No están viviendo la vida de valentía y ministerio que Dios les ha diseñado para vivir. No eres el líder espiritual de tu familia como Dios te ha llamado a ser. Estás sentado a la orilla, desconectado de la batalla. Estás en el balcón mirando a ver qué vas a hacer, para dónde vas a ir. Muchas personas son susceptibles al pecado porque sus vidas no tienen un mayor significado. Tienen un gran vacío en su vida que proviene de no estar en una relación genuina y correcta con Dios. Cuando tú estás metido con Dios, cuando tú le conoces a Dios y tienes esa relación genuina y correcta, estás conectado a su espíritu, estás conectado con Él y conoces sus diseños porque Él te los revela, sus secretos. Él revela solamente sus secretos a sus amigos. Tú no le revelas un secreto tuyo a un chismoso, a uno que no es tu amigo. Tú le revelas tus secretos a tus amigos, y cuando estás conectado en la presencia de Dios te conviertes en su amigo. Amén. Entonces estás conectado con Él y no estás desconectado de la realidad de quién eres. Amén. Este es un mensaje que tiene un poco de exhortación, pero no solamente vine a exhortarles, yo vine a animarles a que nos paremos, amén, como soldados, como guerreros que somos en Cristo, que nos paremos en la brecha. A lo mejor tú no sientes que estás en batalla, que hay una guerra. A lo mejor no lo sientes porque estás muy distraído, pero que la hay. Y siempre la ha habido. La palabra lo dice. Desde los días de Juan el Bautista, los cielos sufren violencia y solamente los violentos y los valientes lo arrebatan. Amén. Déjate cautivar por la belleza de Dios. David fue seducido por la belleza de Betsabé porque no fue cautivado por la belleza de Dios. Déjate ser seducido y captivado por la belleza de Dios, porque si no vas a ser cautivado por la belleza del mundo. Y vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Dice: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa. Este es el juicio que vino sobre David por el gran pecado que cometió. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuera tu mujer. David menospreció a Dios. El hombre conforme al corazón de Dios. Ahora dice el mismo Dios: me menospreciaste. Tú sabes, es una palabra fuerte, ¿sí o no? Fuerte, me menospreciaste. Menospreciar aquí significa que David amó más el placer de Betsabé que el amor a Dios, por lo que estuvo dispuesto a pisotear la gloria de Dios para obtener el placer de Betsabé. Wow. ¿Estás dispuestos a pisotear la gloria de Dios por el placer del mundo? En resumen, si Dios dice que estamos en tiempo de guerra, entonces la pelea es peleando, ¿sí o no?
Cuando estás activamente involucrado en la guerra espiritual, no tendrás tiempo para las distracciones de este mundo. Y ese es el punto, amén. Cuando estás involucrado en las cosas de Dios, en la pelea, en la batalla, con las manos en el arado, no tendrás tiempo para la distracción que ofrece el balcón, que ofrece el mundo, amén. Si estás cansado y aburrido, métete en ayuno y oración para que el Espíritu de Dios te unja con aceite fresco y aumente tu fuerza y no se apague tu lámpara. Amén. No hay otra solución. Ustedes saben que el apóstol de esta casa es un hombre de oración y él siempre lo ha dicho. Cuando ustedes van a su oficina para pedirle consejería, ¿qué es lo primero que él les pregunta? ¿Estás orando? ¿Cuánto tiempo estás orando? Es lo primero que él te va a preguntar. Porque si tú no quieres ese tipo de consejería, que te manden a orar, vete para un psicólogo. ¿Sí o no? Allá el psicólogo te va a decir, oh, pero a lo mejor fue por esto y por lo otro. Mira, la raíz de todos los males es la falta de oración. Y yo he entendido eso. Amén. Porque es en la oración donde descubrimos quiénes somos, quién es Dios y establecemos esa relación con Él. Amén. Y entonces el mundo, la tentación y el pecado no te va a seducir, porque estás conectado con tu Padre, estás conectado con el Espíritu. No hagamos como el rey David, un hombre de gran éxito. Mira cómo terminó. Un día el Señor me revelaba y me decía, los tatuajes, eso a mí no me ofende. Dejen de estar persiguiendo a los tatuados, porque sí, hablamos mal de los tatuados. Ahora con eso no estoy diciendo vayan y pónganse tatuajes. No, para mí yo no lo haría. Pero el Señor nos dijo, lo que Él quería decir es, no se enfoquen en cosas que en la verdad no va a llevar a nadie al infierno. Dijo, no estén persiguiendo tanto a los tatuados. Lo que a mí más me ofende es la fornicación y el adulterio, espiritualmente y también físicamente. Eso es abominación para el Señor. Y podemos fácilmente caer en adulterio espiritual, yéndonos tras otros dioses. ¿Cuáles son esos otros dioses? Esos ídolos. Fornicando con otros ídolos, poniendo en primer lugar, dándole nuestro amor a las cosas pasajeras, y se nos olvida que tenemos a nuestro Dios, nuestro Padre, que también es nuestro esposo, que merece lealtad, amén, que merece todo nuestro amor, nuestra pasión, nuestra admiración. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos me están extendiendo en esta mañana? Solo una visión clara de lo que Dios quiere hacer en ti te dará un sentido de propósito lo suficientemente fuerte como para liberarte de la distracción y el aburrimiento que te lleva al pecado. Solo una visión clara de quién eres y de quién es Dios y qué es lo que Él quiere que tú hagas. Amén.